Bueno, buenas noches y bendiciones, gracia y paz a los bendecidos por estar siempre atentos a estos encuentros que tenemos semanalmente con la palabra de Dios. Es nuestro tiempo del oasis, del descanso. La experiencia de la vida como tal a veces es favorable, a veces no lo es tanto, hay situaciones, hay tormentas, hay buenas temporadas y temporadas difíciles. Entonces por eso es tan importante que nosotros siempre hagamos y procuremos al máximo siempre encontrarnos con la palabra, ir todos los días a la escritura, ir todos los días a la comunión con Dios, a la oración. Y bueno, nosotros tenemos nuestro espacio semanal todos los miércoles. Aquí estamos cumpliendo esta cita con Dios, esta cita con ustedes en la virtualidad. Para todos ustedes, gracias por estar atentos, por conectarse, por mirar los videos, por compartirlos también y enviárselos a otras personas a las cuales ustedes consideran que les puede llegar a ser útil, y también a todos los que en la presencialidad siempre nos acompañan los miércoles y los domingos. Sabemos que se requiere un esfuerzo tanto para la presencialidad como para la virtualidad, que es sacar el tiempo, es estar atentos, es tener la disposición de mente y de corazón, y por eso estamos acá, siempre, constantes, presentes para ustedes, venciendo cualquier obstáculo, y como decimos los que caminamos en la gracia, siempre reinando sobre toda circunstancia, siempre por medio de Cristo Jesús. Dios y Padre nuestro, te damos las infinitas gracias por darnos la bendición y el privilegio de la vida, de estar delante de ti hoy, Señor. Gracias por la vida espiritual y gracias por la vida natural. Gracias, Dios, por esta experiencia humana que nos has concedido. Gracias. En esta experiencia humana, gracias por cada una de las situaciones que tenemos. Gracias, Señor, porque todo suma, porque así como tu palabra lo declara, diciendo que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, pues así es un amén para nosotros. Y también sabemos, amado Padre, que pese a nuestras interpretaciones de las cosas y a nuestras emociones humanas, no hay ninguna cosa en este sistema y ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios, o de tu amor, o de tus cuidados para cada uno de nosotros. Por eso, Dios, hoy nosotros, con esa gratitud, con esa buena disposición de mente y de corazón, te decimos muchísimas gracias para estar para nosotros. Y muchas gracias también por darnos a nosotros la vida y la salud para estar hoy en la presencialidad o en la virtualidad. Gracias, Dios, por cada persona que verá, oirá, le llegará este video, este link. Gracias, porque la palabra de Dios es oportuna en todo momento para las personas, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia. Nosotros vivimos por tu palabra. Nosotros reinamos todos los días por tu palabra. Nosotros encontramos en tu palabra la luz para alumbrar nuestra oscuridad o tinieblas. Encontramos en tu palabra la salud y la sanidad para ser libres de la enfermedad o de las dolencias. Encontramos en tu palabra el fundamento para edificar nuestras vidas. Encontramos en tu palabra el alimento para el alma, las respuestas a nuestras peticiones y oraciones. Encontramos en tu palabra, Señor, que ella es y produce en nosotros vida. Así que te damos muchísimas gracias por el bálsamo de tu palabra, por la lámpara de tu palabra, por la vida de tu palabra, por la luz de tu palabra. También sabemos, Señor, que tu palabra, como martillo, rompe y quebranta las rocas, las destruye. Sabemos también que tu palabra, como una semilla, se siembra profundamente en el corazón, y en la medida que crece, remueve el terreno y revienta incluso lo que está allí establecido, porque esa es tu palabra, Señor. Nosotros sabemos que toda palabra que sale de tu boca jamás
vuelve a ti vacía, sino que tu palabra en el tiempo y en nuestra experiencia hará en cada uno de nosotros y hace en cada uno de nosotros lo que tiene que hacer. Por eso hoy, Señor, yo, primero que mis hermanos y luego ellos, me pongo delante de ti, amado Dios, con mis debilidades, con mis situaciones, con mis victorias o con mis derrotas. Te pongo, Señor, mis emociones, mis sentimientos, mis situaciones temporeras a un lado, para adherirme únicamente a la fidelidad de tu palabra, a la verdad de tu palabra y para exponer tu palabra fielmente en esta noche. Gracias, Señor, por cada persona que está allí recibiendo la buena palabra de Dios. En el nombre de Jesucristo te alabamos y en su santo nombre te bendecimos, Señor, dándote las gracias ahora y siempre. Amén, amén y amén. Bueno, gracia y paz. Hoy quiero volver nuevamente a retomar con ustedes la cartilla en este estudio que nosotros realizamos semanalmente, en el que nos encontramos actualmente, que es Ministros Competentes de un Nuevo Pacto. Estamos por la página número 17, creo que estamos cerca del estudio número 29 o 30 de esta serie en la cual estamos. Saludos a la bendecida desde la ciudad de Cali, allí en el valle. Bendiciones, gracia y paz para usted y para toda su casa. Gracias por el saludo. Y a todos los que en cualquier lugar están conectados, en Chile también nos están observando en este momento, así que gracia y paz. En Brasil, bueno, hay diferentes lugares. Y también a quienes están acá en la ciudad, bendiciones para ustedes. Y a quienes están presentes también, que han tomado la decisión de acompañarnos el día de hoy, pues muchas gracias por estar acá. La cartilla en la página número 17, vamos a retomar desde la parte posterior, la parte inferior de la cartilla, bendiciones, donde el apóstol dice, finalizando la página número 17, la religión es una hipocresía, porque trata de presentar algo que no es verdad. Recordemos que la palabra hipócrita tiene su origen en una palabra que para nosotros es muy común a nivel sobre todo de la televisión, pero también porque es una realidad que vivimos en el día a día. Generalmente la vemos en los demás, no en nosotros mismos, aunque hay que decir con humildad que nosotros también en algún momento hemos practicado la hipocresía. La palabra con la que está ligada es la palabra, una palabra que tiene que ver con esta, que es actuar, un actor, una actriz. Es una palabra que está ligada con la palabra hipocresía, porque eso es precisamente un hipócrita, es un actor. Es decir, es una persona que desempeña o desarrolla un papel. Cuando decimos en la Biblia que la religión es hipocresía, porque trata de presentar algo que no es como si fuera verdad, estamos diciendo que la religión en sí misma actúa. ¿Por qué? Porque cuando desempeña su papel, ahí está el secreto, hace un papel, no se presenta tal como es. Nosotros sabemos ya, por el conocimiento de Cristo, del Nuevo Pacto y del Evangelio de la Gracia, que las formas de manifestación naturales que están ligadas con todo lo que es la religión como tal, como organización, es una actuación o es una hipocresía, porque vende una imagen, trata de presentar una imagen, y en este caso la religión se ha establecido de tal manera que a través de un formalismo trata de presentar una imagen ante Dios de las personas, no teniendo en cuenta que Dios conoce la mente y el corazón. Recordemos esto. Jesús dijo que cuando algunas personas se le acercaban y lo adulaban y le decían maestro, o le decían otras expresiones, dice la Biblia así claramente: Jesús no se fiaba de ninguno de ellos. Es decir, los que estaban allí escuchando a los aduladores, pues ellos de pronto sí creían en las palabras de las personas y decían, ay, como trata al maestro, como le habla de bonito, como le hace esto y hace aquello. Pero dice que Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué Jesús no se fiaba de ellos? El mismo Evangelio da la respuesta. Porque Jesús conocía lo que había en sus corazones. Es decir, que estaban siendo actores.
lo trataban bien, le hablaban bien, le decían maestro, pero todo era una apariencia para tratar de agradarle al Señor o caerle bien a las otras personas. Pero Dios conocía el corazón. Ahora eso no ha cambiado. Dios sigue conociendo el corazón de las organizaciones religiosas. Dios conoce el corazón de los creyentes. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce mi corazón en este momento, conoce el corazón suyo. Al conocer el corazón de cada uno de nosotros, Dios sabe si nuestras actuaciones son verdaderas. Por eso es que la religión es una hipocresía. Uno de los problemas más grandes de la hipocresía o de actuar o de la religión es el engañarse uno mismo. Se dice que una persona que repite una mentira una y otra vez, termina por creerse la mentira que está proclamando o diciendo. Entonces las personas llegan a convencerse de sus engaños, de sus mentiras, y los transmiten como si fueran una verdad. Por eso nosotros, en ese nivel de religión organizada, de ceremonias, de protocolos, de formas, de rituales, pues a través del Evangelio de Jesucristo hemos entrado en un proceso de renovación del conocimiento. En la religión organizada, uno de los requisitos que se establecían allí para ser apóstol era haber caminado con el Señor Jesús. Ya hemos dicho, para que quede claro para todos, que en ese sentido actualmente no hay apóstoles de la ley, porque solamente los últimos 12 fueron los 12 discípulos del Señor que se convirtieron en apóstoles una vez que el Señor muere y resucita. Para ser apóstol en la gracia, que es la dispensación que tenemos actualmente, vamos a la página número 18, para ser apóstol en la gracia, entonces ya no hay que tener un conocimiento explícito de Jesús, sino que hay que conocer es el Evangelio de Jesucristo o el Evangelio de la gracia. Y por ende, ya no hay una relación de yo vi, yo conozco, yo estuve con Jesús, sino de tener revelación, pero del Señor Jesucristo. Actualmente, en el mundo secular, hay muchos apóstoles, tomando como fundamento un versículo que el apóstol Pablo escribe en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, donde dice que el Señor mismo estableció, y entonces allá hay 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, apóstoles allí como primeros. Hoy en día todavía sigue el ministerio apostólico. De pronto no se vive y se enseña como la Biblia dice que realmente es un apóstol, porque los ministerios o los ministros son servidores del Señor y por ende son servidores del cuerpo o servidores de la esposa del Señor, que es la iglesia. Más bien hoy los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, sobre todo el ministerio apostólico y profético, buscan mucho ser servidos, pero realmente deben es de servir a la iglesia. Y deberían de estar predicando no el antiguo pacto, sino de estar presentando a Jesucristo resucitado. Entonces, por eso, cuando alguien le diga a usted que es apóstol, no se deje impresionar. Es que es el apóstol, no se deje impresionar por la palabra apóstol, ni se deje impresionar por la palabra profeta. Más bien usted lo que debe hacer es pesar los espíritus, es mirar los espíritus, conocer a la persona y mirar si la persona está predicando y presentando a Jesucristo resucitado. Si no está presentando a Jesucristo resucitado, entonces ya usted sabe que la persona no ha pasado del antiguo al nuevo pacto, al nuevo testamento, y no importa la influencia que tenga a nivel humano, pues con los dones que tiene, o las señales que haga, o la forma en que predique, usted no debe dejarse impresionar por eso, porque en este tiempo ya no van los apóstoles de la ley, sino que ahora el ministerio apostólico es un hombre o una mujer que tras servir al Señor durante años, la iglesia, el cuerpo, la esposa del Señor que es la iglesia, le reconoce el ministerio porque es una persona que presenta a Jesucristo, que revela a Jesucristo y que establece iglesias o pastores y los forma en la verdad presente,
que es el nuevo pacto, no en el antiguo pacto, sino en el nuevo pacto. Es decir, un apóstol ahora, según la gracia, en vez de dar aceite, él enseña y bautiza a la gente sobre el Espíritu Santo. Un apóstol de ahora, en vez de mandar a la gente a no comer, es decir, a ayunar, a castigar el cuerpo, lo que enseña es que las personas deben abstenerse de los deseos carnales que batallan contra el alma de las personas. Un apóstol ahora no invita a las personas a dejar de dormir, es decir, a hacer vigilia, a castigar el cuerpo, sino que enseña es que hay que vigilar, mantener vigilada ¿a quién? A la carne, es decir, a la naturaleza caída o a la mente natural. Por eso usted ya puede hacer una diferencia entre lo que es el apóstol de la ley y el apóstol de la gracia. Le voy a leer lo que dice la cartilla. Dice: Jesús no quiere, o el Señor no quiere, que en esta dispensación lo conozcamos según la carne. O sea, que no lo imitemos haciendo las cosas que Él hacía cuando era hombre y vivía en la ley judía. Pues Él era judío y cumplía fielmente con las cosas de la ley. Y si el fin de la ley fue Cristo, no podemos imitar a Jesús hombre, porque entonces estaríamos en desobediencia. Segunda de Corintios 5:16, un texto que ustedes lo han escuchado mucho, lo saben de memoria, dice: de modo que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, es decir, como Jesús. Y si aún a Cristo lo conocimos según la carne, o sea, cuando era Jesús, ya aún lo conocemos así. Si usted es una persona que aún está empeñada 100% en imitar a Jesús antes de la cruz, antes de la muerte, y en vivir conforme a Jesús en lo natural, entonces usted está en desobediencia, ya que el mismo Jesús fue muy claro al decir durante su ministerio que era necesario que Él desapareciera, que Él fuera quitado, para podernos presentar al resucitado, es decir, a Jesucristo. Entonces, cualquier persona que quiera vivir como Jesús, es decir, que quiera vestirse como Jesús, hacer las cosas que Jesús hizo porque estaba dentro de la ley, tenga en cuenta que cuando Él muere y resucita, Él le pone fin a la ley. Entonces nosotros ya no somos llamados a vivir como Él lo hacía en la ley. Cualquier persona que quiera imitar a Jesús en lo natural está en abierta desobediencia al propósito de Dios, que es que a través de Jesús nosotros muramos al primer marido, y al morir al primer marido, entonces ese primer marido, cuando desaparece o cuando muere, nosotros quedamos libres para volver a contraer nupcias con el segundo marido, que es el resucitado, que en todo nos conviene el resucitado más que el primero, más que el antiguo. Eso lo vamos a mirar en la Biblia en este momento, en Romanos capítulo 7, versículo 1. Romanos 7:1, si usted tiene allí la oportunidad y la facilidad de buscar en su Biblia, pues lo invito para que lo haga en este momento y leer conmigo Romanos capítulo 7, versículo 1. Es clara allí la enseñanza de la palabra en Romanos 7:1, donde nos pregunta el apóstol guiado por el Espíritu Santo, en Romanos 7:1, que si nosotros ignoramos lo que dice la ley. Bueno, hay que decir la verdad, la iglesia del Señor, es decir, los gentiles, los creyentes, hablemos de nosotros, los latinos, pues nosotros sí ignoramos lo que dice la ley, porque aunque nuestra religión y espiritualidad se basó en la enseñanza de la ley, nosotros a la vez desconocemos la ley, porque nunca fuimos enseñados en la ley. Pero vamos a mirar de qué habla el apóstol allí. Dice: ¿acaso ignoráis, hermanos? Entonces, a ellos allá no ignoraban. ¿Por qué no ignoraban? Porque estaban en el mismo tiempo en el que la ley aún estaba en vigencia, hasta el año 70. Porque muchos de ellos conocían a los judíos y habían escuchado las enseñanzas de los judíos. Nosotros estamos hoy 2000 años después, bueno, 1950 años después, entonces es un poco la distancia realmente. Nosotros conocimos más fue la religión católica y evangélica, que tiene sus orígenes en la ley, pero que no nos enseñaron tampoco abiertamente lo que era la ley. Pero vamos a ver qué dice el Espíritu Santo. Dice: hermanos, ¿ignoráis? Bueno, pues hablo con los que conocen la ley. Entonces,
casi que de entrada ese texto nos dice, no estaba hablando con ustedes, porque nosotros realmente, muy pocas personas se han dedicado a estudiar la ley. Una de las cosas que usted aprende en Vínculo Perfecto es la diferencia entre la ley y la gracia. Entonces ustedes sí saben un poco más de lo que es la ley, al menos saben más que la mayoría de hermanos nuestros de otras congregaciones también cristianas. Ustedes tienen ese privilegio de que saben un poco más. Bueno, y estamos aprendiendo cada día más. ¿Qué dice la ley? La ley dice así, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Incluso hoy en día lo podemos conocer de esta manera. Cualquier ley que se aplique a nosotros tiene fuerza sobre nosotros mientras que nosotros estemos vivos. Una vez que uno se muere, una vez que uno se muere, esa ley a uno ya no le importa y tampoco esa ley lo afecta a uno de ninguna manera. Pues ya se murió. O sea, no hay forma de aplicarle la ley porque ya está muerto. Entonces, ¿cómo se libra uno de la ley? Muriéndose. Se murió esa ley. Se murió, ya esa ley no tiene validez sobre esa persona, ¿cierto? Que la ley dice que no puede andar a más de 150 en el vehículo, ¿no? Y usted va ahí, pues oye, o anda a menos de 150, no, pero es que él siempre anda a 200, sí, pero ya se murió, entonces ya no puede seguir infringiendo la ley. Pudo haberla infringido en vida, pero una vez muerto, no hay forma, ¿cierto? Entonces mira esto, le voy a seguir leyendo, préstale atención. Asimismo nosotros, o sea, los creyentes, usted, yo, cualquier hijo de Dios, asimismo nosotros hemos muerto a la ley. Pero ¿cómo morimos a la ley? Entonces mire esto que es tan importante, la obra perfecta de Jesús, el Cordero. Hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Y ustedes recuerdan quién es o cómo se llamó aquel donde Cristo estuvo durante 33 años. El cuerpo de Cristo, ¿cómo se llamó? Jesús. Entonces dice, ese es el misterio, dice, asimismo nosotros, los creyentes, hemos muerto a la ley. ¿Y cómo morimos a la ley? Morimos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, es decir, mediante Jesús. Porque nosotros sabemos que nuestro Señor murió. Y como Él murió, oído, muy importante, Él no murió por Él. Él murió por mí. Es correcta la respuesta que murió por nosotros. Pero vamos a singularizar eso. Él murió por mí. En este caso, Él murió por ti. Pero Él murió por mí. Así que cuando Él muere, realmente no muere Él. Cuando Él muere, yo morí en Él. ¿A qué morí yo en Él? A lo que Él representaba. Gálatas 4 dice que Él nació y vivió bajo la ley. Entonces, cuando Él muere en mi nombre, allí muere John Jairo, el que está muriendo soy yo, y estoy muriendo a esa dispensación, a ese marido, a esa ley que se enseñoreaba de mí. Entonces, hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, que es Jesús. Oído, preste la atención a la Biblia. Para que seamos del que resucitó de los muertos. ¿Y qué dice la historia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién fue el que resucitó de los muertos? ¿Quién fue el que salió de la tumba el tercer día? Entonces todos tenemos la respuesta: Cristo o Jesucristo. El primer esposo con el que nos casaron a nosotros en la religión se llamó Jesús, que representa el fin de la ley, la última etapa de la ley. Cuando Él muere, nos quedamos sin marido. Pero como debíamos volvernos a casar, entonces resulta que el que resucitó es más hermoso, más atractivo, tiene mejores promesas, nos trata mucho mejor, nos facilitó la vida, y digo que ese es un partido para nosotros. Y entonces nos casamos con el otro marido, y el nuevo marido se llama Cristo o Cristo Jesús. Para que seamos del que resucitó de los muertos, de Jesucristo, oído, a fin de que llevemos fruto. ¿Para quién? Para Dios. Porque oído, con el antiguo marido no llevamos fruto, solo hacemos obras.
obras y obras y obras y obras, ¿cierto? 613 mandamientos. Haga esto, haga lo otro, haga aquello, haga aquello, si no hace esta maldición, si no hace esta maldición, si hace esto, esta bendición, pura obra. Con el nuevo marido, yo no tengo que preocuparme de agradar a Dios, porque ya en el nuevo marido yo lo agrado, porque Él me cubre. Cuando Dios me ve, no me ve a mí, no te ve a ti, lo ve a Él. Y al Padre le agradó el Hijo. Le agradó tanto que Dios en toda su plenitud decidió vivir en el Hijo. Le agradó tanto que lo resucitó de los muertos. Le agradó tanto que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y le agradó tanto, en el orden natural, en autoridad, la cabeza es el marido. Nosotros somos la esposa, la iglesia, Él es el marido. Por lo tanto, cuando Dios trata con el marido, y el marido es Cristo, es el Hijo, entonces en Él nosotros estamos bendecidos con toda bendición. Te lo leo directamente de la Biblia, ¿no? No importa la versión que usted tenga. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Oiga esto, versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, sabemos que es Jesús, para que seáis del otro, del que resucitó de los muertos, para que llevemos fruto para Dios. Bueno, está en la Biblia, ¿no? No importa la versión que usted lo lea, no importa qué le hayan enseñado sus maestros. Volvemos a la pregunta: ¿usted cree en Dios y también le cree a Dios? ¿O solo cree en Dios y le cree a su denominación y congregación? ¿Usted cree en Dios y solo le cree a su apóstol, a su profeta, a su evangelista, a su pastor, a su maestro? ¿O usted le cree a Dios? Aquí es una cuestión de decisión. Voy a creerle a Dios, aunque lo que Dios me diga me desbarate un poco o me tumbe todo el andamio de mi religión. Pero ¿a quién quiere agradar usted? ¿Al muerto o al que vive? Yo sé que en vida suele pasar que en vida hay hombres y mujeres que, aunque entran en nuevas relaciones, todavía están agradando al ex o al muerto, si se ha muerto. Pero oye, eso es una locura, porque aquí, cuando uno está en vida y se murió el anterior o ya se fue, uno corta todo vínculo y uno ahora agrada ¿a quién? ¿Al que es? ¿Y quién es el que es para nosotros? Cristo. Y si Cristo me dice, mira, hazlo de esta manera, yo no puedo decir, oye, pero es que mi primer marido me decía, oye, falta de respeto. Tienes un nuevo marido y es bueno, se llama Cristo, y nos trata de maravilla realmente. Entonces dice así la palabra: que los apóstoles de la gracia, o en ese caso el apóstol Pablo, que fue llamado por el Señor directamente, a él le fue revelado el Evangelio de Jesucristo, lo aprendió directamente del Señor. Él no lo aprendió ni de Jesús en su humana debilidad cuando era un ser humano, ni tampoco lo aprendió de los 11 discípulos o de los 12 cuando reemplazaron a Judas, sino que Pablo recibió la revelación directamente de Jesucristo. Ya sabemos que eso le tomó de su vida entre 14 y 17 años. Le fue revelado por Jesucristo, es decir, por Jesús resucitado, ya que Jesús se había ido en una nube. Recordemos que cuando la Biblia dice que Jesús ascendió y se fue en una nube, está hablando de que Cristo resucitado, Jesús resucitado, Cristo entró en la nube. ¿Y qué significa la nube? La presencia de Dios. La presencia de Dios. Entonces, cuando Él sube y se pierde en la nube, lo que quiere decir es que el Padre lo abrazó, lo cobijó, de que Él está en la presencia de Dios o del Padre.
cuando uno lee estos textos, lo comprende, dice que Él está sentado a la diestra del Padre, es decir, Él está en la misma presencia del Padre, porque también sabemos que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Ya después de su muerte, Él asciende, resucita, asciende y luego desciende, pero ya no como en el Antiguo Testamento, que venía y se iba de vez en cuando como espíritu. Ya no como Jesús, limitado en un cuerpo humano donde tiene que nacer de una mujer y luego morir. Ahora desciende como al principio. ¿Qué había en el principio antes de todo? El versículo 2 de Génesis dice: y el Espíritu de Dios se movía por toda la tierra sobre la faz. Pues ahora nuevamente Él desciende como espíritu, ya no como espíritu que viene y va sobre Samuel, sobre Sansón, sobre David, sobre Jectel, sobre Josafat, no, sino que ahora tampoco desciende como Jesús para estar en un solo lugar, ahora desciende como espíritu. Y al descender como espíritu, cumple la promesa de Joel 2:28. Al descender como espíritu, no lo limita en un área geográfica. Al descender como espíritu, Él mora en cada creyente en cualquier tiempo y en cualquier lugar. O sea, eso hace parte del nuevo pacto, de la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Entonces ya saben ustedes que Él no desea, al menos oído, no porque me haya dicho a mí, diles que yo no deseo, no. Según la Biblia, la enseñanza bíblica se da a entender, usando palabras humanas, que Él no desea, no quiere o que no debemos tratar de agradarlo en lo natural, como viviendo como Jesús, sino entendiendo y recibiendo y abrazando el Evangelio de la gracia, ya que tratar de vivir conforme a la ley es una franca desobediencia abierta al propósito revelado de Dios en el Nuevo Testamento, en las cartas del Nuevo Testamento y en las aclaraciones también que hace la carta a los Hebreos y en algunos libros del Antiguo Testamento que muestran la obra mesiánica del Señor Jesús durante su vida humana, durante su muerte y su resurrección. ¿Cómo podemos llevar fruto para Dios entonces? Estando en Cristo, con el nuevo esposo, con el nuevo esposo. Hay como para que entendamos un poco mejor, no usemos el término de divorciado y vuelto a casar, porque algunas personas todavía tienen conflicto con eso en su mente y entonces no lo van a recibir bien. Digamos que el primer esposo se murió, o sea, literalmente se murió. La primera esposa se murió, literalmente se murió. Entonces ahora usted encuentra un nuevo esposo, una nueva esposa, por decisión propia, libre, o alguien se enamora de usted y le enamora hasta que usted accede y se da cuenta que en esta nueva experiencia, aunque usted viene con temores, porque el primer esposo o la primera esposa pues no fueron realmente, digamos, la mejor persona, en el mejor trato, las mejores condiciones, entonces usted viene con temores, con ideas, y resulta que este nuevo esposo, esta nueva esposa comienza a liberarle, comienza a mostrarle amor, afecto, buen trato, buen cuidado, buena provisión, buena protección, buena dirección. Entonces eso es la gracia. Cristo no tiene nada que ver con religión. Cristo no tiene que ver con castigos. Cristo no tiene que ver con juicios. Cristo no tiene que ver con reglas. Cristo no tiene que ver con condenación. Cristo es literalmente todo puro amor. Puro amor. Eso es la gracia, puro amor. Y tú uno dice, no, pero yo nunca esperé encontrarme una esposa, un esposo así tan bueno. Y pues eso es el Señor, un esposo bueno. Hoy recordaba el texto de Isaías mientras estaban en casa, donde él decía, ¿será que hay alguna mujer con un alma tan desalmada que se olvide de lo que dio a luz? O sea, Dios preguntando, ¿no? Y entonces Dios dice ahí en Isaías, dice, pero bueno, aunque haya alguna por ahí desalmada que se haya olvidado, el Señor dice, o sea, qué bonito, ¿cierto? Qué hermoso, yo te digo que nunca me olvidaré de ti. Y el texto era para mí y de pronto también es para usted. No hace llega un momento en que dice, Señor, ¿dónde estás? Señor, o sea, ¿qué pasa, Señor? Y vino el texto, la palabra que es espíritu y es vida, y le habla uno y le dice, mira, yo no me he olvidado de ti. Y recordaba que hubo un hombre que quizás pensó que Dios se había olvidado de él.
Y no es Jesús en la cruz, Jesús también pasó por la misma experiencia, pero no, un hombre del Antiguo Testamento llamado Noé. ¿Se acuerdan ustedes de Noé cuando manda un cuervo después del diluvio y luego una palomita? Y claro, ya había dejado de llover, pero aún así pasaron varios meses y nada, porque dejó de llover, pero eso había agua por todas partes. Y parece ser que Noé como que dijo, bueno, o sea, Dios me dijo, me habló, yo digo esto, pero ¿dónde está Dios? O sea, pues sí, o sea, ¿dónde está Dios? No sé. Y entonces, por ahí el texto dice, mire qué bonito. La Biblia dice, y se acordó Dios de Noé. Se acordó Dios de Noé. ¿Qué quiere decir eso? Que uno en su humana experiencia puede pensar, ¿será que Dios se olvidó de mi vida? Dios puede tener 50.000 cosas, pero usted está en la mente de Dios, ¿cierto? Entonces dice, tranquilo, que Dios sí se acuerda de usted, ¿cierto? De pronto a usted a veces le toca llamar y llamar un poquito y timbre, queme ese timbre, quémelo. Oración, confesión, lectura de la palabra, pero Dios no se olvida de uno. Dios no se ha olvidado de las promesas que nos ha hecho. Un momento, no me desmayé, me fui para adelante, pero no fue que me haya desmayado, sino que estaba aquí refrescando un poco la garganta. Entonces, se acordó Dios de Noé. Pero yo quiero decirte hoy que Dios no se ha olvidado de ti, ni de tus asuntos, ni de tus cosas, para bendecirte, para salvarte, para levantarte, para restaurarte, para devolverte todo. Claro que el otro lado de la moneda es que tampoco se ha olvidado de ti para seguirte limando, puliendo, trabajando contigo. Ese es el lado que no queremos. Ay, ojalá Dios se olvidara. No, Dios no se olvida. Dios está trabajando con nosotros y a la vez nos está dando todas las cosas. O sea, Él siempre está obrando en nosotros, trabajando con nosotros. ¿Se acuerdan del texto que dice? Bueno, vamos a ver si ustedes se acuerdan. Y los que están acá me dicen, ¿cómo dice Dios que lima a un ser humano? ¿Con qué lo lima? Yo les voy a decir lo que la Biblia dice. Dios lima a los seres humanos con otros seres humanos. Eso no nos gusta, esto que no. Dios, yo no quiero. Pero mire, hierro con hierro se aguza, y dice Dios, así el hombre con el hombre se aguza. Es decir, cuando Dios quiere trabajar algo con nosotros, muchas veces lo hace solo, pero muchas veces coge a otro ser humano y nos dice, voy a bolearle el hija hasta que no haya, hasta que pase la mano y esté todo como listo. Entonces, a veces no, la gente que nos aguza es la gente que a nosotros no nos gusta. Es la gente que nos causa situaciones, incomodidad. Esa es la gente que Dios está usando. Ahora, Dios los usa a ellos para limarlo a uno, pero también lo usa a uno para limarlo las asperezas de ellos. Entonces uno no los ve ya como instrumentos del diablo, sino que uno dice, bueno, Dios está trabajando algo en mí, con esta situación, con esta persona, y entre más rápido uno se deje hacer el trabajo, pues más ligero, mejor todavía, ¿no? Además recuerde esto. Yo he estado aquí en la tierra hace 52 años. Digamos que tengo una conciencia hace unos 45 años, así como más clara, por así decirlo. Algo que yo he aprendido en mi corta experiencia humana es que cuando he avanzado, generalmente lo he hecho en mayor alcance o forma cuando los vientos han sido contrarios. Es decir, con la gente que me ha causado algún conflicto en lo natural, a mi alma. Que he aprendido a través de los años a que mi alma no se ancle a ningún conflicto. Entonces puedo vivir hoy, a los 52 años, libre de conflictos, libre de situaciones. Puedo mirar hacia mi pasado con tranquilidad. Si alguien no lo hace conmigo, pues cada quien es libre, ¿cierto? Pero al menos en cuanto a mí, libre soy realmente de cualquier anclaje del pasado. Incluso de antes de nacer, me di cuenta de cosas y aún así soy libre hacia atrás. He enviado amor, he enviado perdón, he sanado mi alma. Pero la gente que te ayuda a crecer, generalmente es la gente que te molesta, es la que te ayuda a avanzar. Entonces al final del camino, por ejemplo, yo no me pienso morir, Dios quiera que no sea así todavía, y si lo fuera, pues
es el tiempo entonces, pero lo que quiero decir es que en 52 años, cuando miro hacia atrás, agradezco a Dios por cada maestro. Y los maestros generalmente han sido gente que a mi alma le ha causado alguna situación o yo a ellos. Y hemos logrado avanzar, hemos logrado crecer. Así que cuando Dios trabaje contigo, no te enfoques en el lugar, en la persona, en la circunstancia, sino que mira más ampliamente que Dios está trabajando contigo o con los tuyos. ¿Para qué? Para que crezcas, para que avances, para que vayas adelante. Vamos a espiritualizar el contexto. Señor, ¿por qué este hombre está ciego? ¿El diablo? No. ¿Un demonio? No. ¿Un pecado de él? No. ¿Un pecado de los padres? No. Entonces, para que se manifiesten las obras de Dios. ¿Cómo Dios se muestra grande contigo? En las circunstancias, en las situaciones, no hay más. Así que si por alguna razón pasas por enfermedad, di, Padre, esta es una oportunidad para que te muestres grande conmigo y la gente lo conozca. Si pasas por una situación económica que no es favorable, Padre, gracias, porque esta es una condición y una oportunidad para que la gente conozca el favor tuyo sobre mí. Una condición familiar, personal, laboral, donde sea. Mira esto. Vamos a avanzar, ¿sí? No. ¿Qué horas tenemos ahí? Yo estoy aquí sin mirar la hora, sin nada. Bueno, estamos bien de tiempo allí. Gloria a Dios por eso. Entonces sigamos un momento más con la palabra. Mire lo que dice acá. Aquí voy a detenerme un momentico con ustedes hoy. El nombre que es sobre todo nombre. Oiga, el nombre que es sobre todo nombre. Entonces ya hay gente pensando allá, está el nombre. Bueno, entonces vamos a mirar. El nombre que es sobre todo nombre es el de Jesucristo. ¿Cierto? Ahí está en la Biblia escrito claramente, lo vamos a mostrar. El nombre que es sobre todo nombre es el nombre compuesto de la unción o de el Mesías, más el nombre de la unción o el Mesías en su experiencia humana. El nombre compuesto es, para nosotros, en el idioma español es Jesucristo. En otros idiomas cambia un poquito la pronunciación de acuerdo a la lengua, aunque los nombres no deben cambiar sin importar dónde estén, pero en el caso del nombre de Jesús, nosotros lo pronunciamos como Jesús, aunque ese no es el nombre, la forma de pronunciación de él en el hebreo, pero así ya lo conocemos hace mucho tiempo, así está en las Biblias, entonces luchar contra eso es desgastarnos. Pero digamos que el nombre compuesto para nosotros, los que hablamos español, es Jesucristo. Oído, el nombre que es sobre todo nombre no se puede separar solo diciendo que es el nombre de Jesús, sino Jesucristo. Vamos a mirar la palabra de Dios. ¿Y esto? Jesús era el hombre visible, el palpable, el que tuvo oído, pero sin pecado, pero tuvo una carne llena de deseos, porque eso lo dice el mismo Nuevo Testamento, ¿sí? Dice que Él fue semejante en todo a nosotros, en todo, y fue tentado en todo. Entonces, cualquier deseo que uno en la naturaleza humana experimente o haya llegado a experimentar, lo experimentó Él. Solo que Él no le dio entrada o no cedió en su experiencia humana al deseo pecaminoso. Pero sí experimentó, porque es semejante en todos nosotros para poderse compadecer o tener misericordia o entender. Por ejemplo, es muy bueno visitar los consejeros, pero sería muy bueno que si usted visita a un consejero, indague primero si el consejero alguna vez ha pasado por la experiencia que usted le va a comentar y la venció o salió, porque si nunca ha estado allí, él no te va a hablar desde la experiencia, no te va a dirigir desde la experiencia, no va a sentir, a entender, sino que lo va a hacer desde la información, ¿cierto? Yo leí un libro y que usted tiene que hacer esto o aquello, pero él fue tentado en todo. O sea, qué identificación tan maravillosa la de nuestro Señor con nosotros.
para usted poder acceder al trono de la gracia y poder decirle, Señor, aquí estoy con libertad, Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque lo que yo sentí o deseé o pensé o hice, porque a veces todavía nos vence la carne, no es ajeno a lo que Él sintió, vivió, fue tentado, pero sin pecado, porque no se dio. Pero puede entendernos y decir, alguien lo ilustra de esta manera, pues no pasa así, o sea, esto no es palabra de Dios, esta ilustración que voy a dar, no está en la Biblia, pero para nuestra mente, pues, es para entenderlo un poco. Es como si el Padre estuviera allí en un trono en la mitad y al lado derecho ahí está el Señor, y entonces uno dice, Señor, mira esta situación que tengo, Señor, este pensamiento tan terrible que me vino, y entonces es como si el Padre, pues en la ilustración, dijera, bueno, pero o sea, ¿de qué me habla? ¿De qué me habla, cierto? Entonces el Hijo que está allá a la derecha dice, Padre, sí, Hijo, de verdad que respóndele, ayúdale, líbralo. ¿Por qué, Hijo? Porque yo sé lo bravo que es eso. O sea, yo sé lo que se siente cuando a uno le gritan y le alzan la voz y le abren los ojos, porque cuando él lo hicieron, yo sé lo que se siente que le tiren saliva a uno en la cara. O sea, entonces él puede decirle, Señor, ayúdalo. Entonces puede decirle que Él vive para interceder por nosotros. O sea, Él no es ajeno. O sea, no estás frente a un Dios que te dice, ay, yo te creé y mira cómo haces, y si la embarras, castigo y punto. No, está frente a un Dios misericordioso. Misericordioso. Él sabe por dónde pasamos, lo que vivimos, porque Él estuvo en su experiencia humana. Pero entonces el nombre, que es sobre todo nombre, no podemos dividirlo simplemente allí, sino que vamos a mirar algunos textos de la Biblia para comprender, para entender. Recuerde que el natural no lo ve, para él es locura, pero los espirituales, ellos pueden aplicar lo espiritual a lo espiritual y pueden discernir, ¿cierto? Entonces vamos a mirar en estos pocos minutos que nos quedan del tiempo de la reunión, vamos a mirar, ¿no? Bendito sea el Señor, así es. Dice Romanos 8.3, ahí ustedes estaban ahorita en Romanos 7, no imagino que pasen una página. Romanos 8.3 dice así, mire lo que dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, por la naturaleza humana, lo que era imposible, Dios enviando a su Hijo, ahí sabemos que es Cristo, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, o sea, como Jesús, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne o en la experiencia humana. ¿Por qué? Porque al entrar en el sistema, no como un ángel, no un ser lleno de luz ahí poderoso que bota rayos para todas partes, sino al entrar como un niño, nacer y crecer como ser humano, la naturaleza humana, el diablo, todo lo que es contrario a Dios, dijo, a este también me lo como, este también cae. Entonces le puso todas las tentaciones, pero cada vez que le ponía una tentación, él no cedía. Entonces, cogiendo de esto, y porque no son tres tentaciones, fue tentado en todo, o sea, en cada momento de su vida fue tentado, pero él siempre respondía ¿con qué? Con la palabra. Hay tres ahí principales, pero no que fueron tres, ¿cierto? Es que tenemos que ampliar un poco más la mente, no fueron tres, sino en todo, pero siempre que venía la tentación o el deseo, él respondía con la palabra de Dios. O sea, venía el deseo y él decía, Dios dice, ¿cierto? Por ejemplo, a uno le llega el deseo que dice, uy, qué unas ganas de coger y entonces uno le puede decir, la honra del hombre está a pasar por alto la ofensa. Eso dice el Señor. O sea, ahí se le salió, ¿cierto? Es que quiero responderle, y entonces uno dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Ahí está la palabra, ¿cierto? Y cada cosa que viene, ¿cierto? Que te vas a morir, que te vas a ser muy enfermo, ¿no? Dios dice, por sus llagas hemos sido sanados, ¿cierto? Entonces, él siempre respondió con la palabra. Entonces, con sabiduría. Entonces dice, ¿cómo era la carne? ¿Cómo era la ley? Débil. Sin embargo, Jesús
Jesús logró vencerla, pero no la venció por él como tal, sino que la venció por quien estaba en él, o por quien realmente era él, que es Dios en forma humana, Dios encarnado. Entonces por eso es el nombre compuesto, el nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Jesucristo. Vamos a leerlo en la Biblia, ¿no? Dice, vamos a ver si paso acá a la página número 19. Cristo es lo invisible, Cristo es la unción, lo que no se ve ni se toca. Cristo es lo puro. Vamos a ir rápidamente, voy a mirar acá, sí, vamos a ir rápidamente a Filipenses. Eso no está en la cartilla, escríbanlo en la cartilla por favor usted allí en cualquier parte, en la página 19, Filipenses capítulo 2, mira lo que dice el texto. Mire lo que dice el texto, usted va a hacer rápidamente conmigo un viajecito aquí, rápido, para que podamos ayudarnos, ¿sí? Entonces, dice así para que vayamos finalizando. Filipenses 2, voy a leerle desde el versículo 9 en adelante. Préstele atención a la palabra. Por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, oído, préstele atención, para que en el nombre de Jesús, ¿quién fue el que estuvo en la experiencia humana? Jesús. Ok. Ahora, préstele atención, por favor, también a la palabra. Ya hemos estudiado que en la simbología bíblica, vamos a utilizarlo primero en el Antiguo Testamento para que sea más rápidamente comprensible. En la simbología bíblica, ¿qué o quién o quiénes eran el cielo? ¿Quién me dice rápidamente? El cielo. Bueno, en la simbología bíblica, el cielo, oído, el cielo estaba representado por Israel, por el templo. En la simbología bíblica el cielo era el templo y el altar era el trono de Dios. El templo, el cielo, el altar, el trono de Dios. Y la tierra estaba representada por Israel como nación. Por eso en la profecía bíblica en Mateo 23 él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Les aseguro que no quedará piedra sobre piedra en este lugar, y les habló todo la profecía. ¿Y ocurrió o no ocurrió? El templo fue destruido, el cielo, el lugar santísimo que era donde está la presencia de Dios también fue destruido, y la nación de Israel que representaba la tierra fue esparcida. No quedó. Y pasó el cielo, pasó la tierra, y la palabra de Dios ¿qué? Permanece para siempre. Ahora, ¿dónde está ahora la presencia de Dios? Que está en el cielo. Entonces la pregunta es, oye, usa la mente allí. ¿Dónde mora ahora Dios? ¿Dónde vive Dios ahora? En tu espíritu. En tu espíritu. El trono de Dios. ¿Y la presencia de Dios está ¿dónde? ¿En el cielo? ¿Sí o no? ¿Dónde está? O sea, si Dios está en algún lugar, ¿cómo llamas el lugar? El cielo. ¿Y dónde está Dios? En tu espíritu. Entonces, oído, el espíritu es el cielo, donde está el trono de Dios. Porque el que se une con Dios es un espíritu con Dios. Y entonces, ¿dónde está la tierra? El cuerpo, la iglesia. La iglesia, por eso, oiga, préstele atención a esto. Vi un cielo nuevo, una tierra nueva, que descendían. Oiga, ¿qué descendían? Es un misterio, ¿cierto? Es un misterio. Oído pues. Es un misterio. Entonces, hay que volver a ver el video para que va cogiéndola ahí. ¿Oyó? Que lo que le estoy diciendo es enseñanza para pastores, para apóstoles, para los que dirigen la iglesia. Pero aquí nosotros, delante del Señor, todos somos una misma línea. Entonces, preste la atención a eso. Entonces, Filipenses 2 dice, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla de los que están en la iglesia, en el cielo y en la tierra. La humanidad, porque ¿dónde estuvo Él? En forma humana, en la tierra. Y debajo de la tierra, el Hades y el Seol, porque incluso entre los muertos, oye, entre los muertos. Ahora, ¿qué es lo que pasa entre los que reconocemos a Jesús? Entre los que no tomamos en vano la obra de Jesús, la muerte de Jesús. ¿Qué es lo que pasa entre los que no pisoteamos la sangre del Hijo de Dios y no tenemos por inmunda la sangre en la cual fuimos santificados? ¿Qué es lo que pasa entre los que no rechazamos al Hijo de Dios? Entonces esto es lo que pasa. Oído, presten atención a esto. Y toda lengua confiese, oído, en la iglesia y fuera de la iglesia, e incluso entre los que duermen, porque recuerden que los que duermen no mueren, porque Él dijo, el que cree en mí no morirá. ¿Qué es lo que tiene que confesar la iglesia? ¿Qué es lo que tiene que confesar la tierra? ¿Qué es lo que se reconoce en el mundo espiritual donde estamos sentados con el Señor a la derecha del Padre? Todos en la creación debemos reconocer esto y confesarlo, que Jesucristo es el amo, es el Señor. ¿Para qué se reconoce eso? ¿Para qué se confiesa que Jesucristo es el Señor? Para la gloria de Dios el Padre, para que Dios sea glorificado en el Hijo. Usted reconoce ya en su vida que Jesucristo es el Señor. En esta creación, cuando uno habla de Jesús, entonces automáticamente Él lo lleva a uno al encuentro con Cristo resucitado. A través de Jesús pasamos de ley a gracia, de muerte a vida. Somos trasladados de la ignorancia al conocimiento. Pasamos por la puerta, salimos y hallamos pastos, o sea, abundancia. Así que para que se cumpla esa palabra, la primera parte lo dice claramente. Dios lo exaltó hasta lo sumo al Señor. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, hay 3 textos, escríbalos allí rápidamente, por favor. Estos 3 textos, tenga la amabilidad, que son Isaías 45:23, Romanos 14:11 y Apocalipsis 5:13. Isaías 45:23, Romanos 14:11 y Apocalipsis 5:13. Isaías 45:23. (45:23) de Isaías. Dice así: por mí mismo, está hablando el Señor, el Yahvé o Jehová, o el Dios del antiguo pacto, o el Padre, que es como generalmente nosotros nos referimos a Él, está diciendo: por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. ¿Qué fue lo que salió? Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Oído, préstale atención. ¿A quién se dobla toda rodilla? Al Señor, a Dios, al Creador, ¿cierto? Allá aún no hay imagen de Jesús, sino al Creador. A Él se dobla toda rodilla. A Él se dobla toda rodilla. Entonces, cuando nosotros hablamos de el nombre de Jesús, para que reconozcan que Jesucristo es el Señor, hay que pasar por Jesús, que es la puerta. Ahora, cuando usted dice en el nombre de Jesús, su oración correcta debería ser en el nombre de Jesucristo, o en el nombre del Señor, o en el nombre del Eterno, o en el nombre del Creador, porque es ante Él que se dobla toda rodilla.
Leamos el otro texto, por favor, que es Romanos 14:11. Mira lo que dice. Romanos 14:11. Mira lo que dice. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, está refiriéndose a Isaías, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará ¿a quién? Al Señor o a Dios. Eso es un pacto ahí, eso es una profecía, eso es una confesión que viene desde atrás. Entonces, Dios nos mete en Jesús, nos lleva a Cristo. Y ahora nosotros, entonces cuando confesamos, oramos en el nombre de Jesucristo, declaramos en el nombre de Jesucristo, porque entendemos que las rodillas se doblan, oído, no ante un ser humano, sino ante el mismo Dios, ante el mismo Señor o ante Cristo. Pero como hay una fusión, que es lo que vamos a estudiar en el próximo estudio del miércoles, hay una fusión entre Jesús y Cristo en la muerte y resurrección, por eso ahora se llama Jesucristo, el nombre compuesto Jesucristo o Cristo Jesús. Vamos a leer el último texto para que oremos, y es Apocalipsis 5:13 o Revelaciones 5:13, como lo tengo hasta en su Biblia allí. Apocalipsis 5:13 dice así: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, ¿y dónde? O sea, en el Hades, en el Seol y en el mar. Pues uno puede tomarlo como el mar literal, o la Biblia cuando habla del mar, también en la simbología bíblica habla del mundo, de las multitudes, y a todas las costas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al que Cordero. ¿Y cómo se llama el Cordero ahora en el nuevo pacto? Jesucristo resucitado, o Cristo Jesús. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Bendito sea el Señor. Entonces, por eso es que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que usted siempre que escuche el nombre de Jesús, usted debe abrir su boca y decir: Jesucristo es el Señor, para que Dios sea glorificado. Que en el nombre de Jesús diga: amén, Jesucristo es el Señor. Porque es lo que dice el texto. Dice: para que toda rodilla, o sea, para que todos reconozcan, para que todos se inclinen ante el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios manifestado en el nuevo pacto, en la revelación, el Hijo de Dios se llama Jesucristo, o Cristo Jesús, o el Mesías. Pero ya no está limitado por la experiencia humana, por la forma humana, por el cuerpo humano, sino que ahora es Dios resucitado, Jesucristo resucitado, representante de los hombres, nos hizo aceptos ante Dios, pero Él es Dios sobre todas las cosas. Extraordinario, ¿no? Extraordinario. Así que cuando nosotros hablamos de Jesús, no estamos pensando en el hombre con la barba, si la tuvo, con una túnica sin costuras, con unas sandalias, con el cabello largo, moreno, rubio, alto, bajito, no sabemos. Creo que tenía la contextura de cualquier judío, cualquier hebreo de la época. Sino que nosotros miramos al resucitado. Y entonces al resucitado lo vemos como Él es, lleno de gloria. Y sabemos que Él es el que es el Señor sobre todas las cosas. Padre, te damos gracias por este tiempo de encuentro con la palabra, por haber sido resucitados en y con Cristo Jesús. Gracias, Señor, por habernos librado del antiguo marido que parecía que era bueno, pero resultó que tenía sus situaciones y no nos eran favorables. Mucha condenación, mucho castigo,
mucha obra, mucho cansancio. Gracias por haber tomado nuestra forma para vencerlo en nuestra forma humana, y gracias por haber permitido que ese antiguo marido muriera. Y gracias, Señor, por darnos la vida en Cristo, por habernos permitido que nosotros, como iglesia, pudiésemos acceder ahora a una relación y a una comunión nueva con Cristo Jesús, con Jesucristo, con el heredero, con el Hijo, en quien están todas las cosas. Hoy disfrutamos, Señor, hoy disfrutamos. Nuestra mente aún tiene marcas de la antigua relación, tiene temores, expectativas, obras. Gracias por el amoroso cuidado que el Espíritu Santo ahora hace de nosotros para sanar nuestras almas, librarnos de ese pasado tormentoso y permitirnos vivir la experiencia de la resurrección con Jesucristo, de una nueva vida en Cristo Jesús, de una vida ya no de castigo ni de condenación, sino de amor, de restauración, donde hay de todo, Señor. Gracias, porque en Él estamos bendecidos y completos, al punto que tu palabra dice algo que para nosotros parecía imposible, que tu palabra dice, sin que os falte cosa alguna. Es decir, Señor, gracias, muchas gracias, Señor, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque ya has bendecido a tu iglesia, así que oramos que esa bendición natural, humana, por así decirlo, pues se traslade, llegue a cada uno en la forma natural, en lo que lo requieras. Que esa palabra de el yo soy sea un yo soy para cada persona, y que cada uno lo pueda aplicar sabiendo que eres para cada uno lo que ellos requieran que seas en el momento que lo requieran, amado Dios. Gracias, Señor, por este oasis en medio de esta semana para descansar, abrigarnos del sol abrasador, tomar fuerzas y continuar, Señor. Nosotros que habitamos al abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente. Gracias por la iglesia del Señor y gracias por la iglesia que hace parte de Vínculo Perfecto, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén, amén y amén. Gracia y paz. Bendiciones. Gracia y paz para ustedes también. Bendiciones.